por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovía por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Pedimos que trabajes en nosotros conforme sea tu voluntad, que sea tu revelación y que esta pueda producir frutos en nuestras vidas conforme sea tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente es una palabra que no sé si muchos en alguna ocasión han leído el libro de Ruth, pero para los que lo han leído y para los que no, para que puedan entender el contexto. Esta familia habitaba en la tierra de Belén, tierra que se conocía como tierra de pan. Y la tierra de Israel era una tierra bendita. Y resulta que llegó un tiempo donde había hambre en la tierra y decidieron irse a Moab, que era su pariente. Y verdaderamente, a pesar de que Israel era una tierra bendita, si ellos sufrían hambre era por causa de su rebeldía, consecuencia de su rebeldía. Pero hay algo que me impacta mucho de esto, y es que a veces nosotros, así como Elimelech, toma decisiones basadas en la lógica humana. Y cuando tomamos decisiones basadas en lógica humana, a veces nos vamos en contra del propósito que Dios tiene. Porque a veces vemos circunstancias que nos hacen movernos sin tan siquiera consultar a Dios. Porque verdaderamente a veces podamos estar en Belén, en la tierra de pan, tierra donde hay promesa de Dios, y movernos a una tierra donde verdaderamente una tierra habitada por el mal, una tierra que adora a ídolos, porque verdaderamente la tierra de Moab había sido maldecida por Dios, puesto que a Israel no le dieron pan, no le dieron agua, aun siendo sus parientes. Pero verdaderamente algo que me impacta mucho, y es la respuesta de Noemí, que dice que yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y es que cuando nos vamos sin dirección de Dios, cuando nos vamos fuera del propósito del tiempo de Dios, podemos estar seguros que no vamos a contar con la cobertura de Dios, porque cuando Dios no te manda, Dios no te va a respaldar. Más cuando Él sí te manda, podemos tener la certeza de que su cobertura y su respaldo va a estar con cada uno de nosotros. Y debemos entender que sin importar lo que estamos viendo en nuestras vidas, y de hecho, aunque veamos todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, debemos de permanecer confiando y no tomar decisiones apresuradas o que aparentemente sean buenas para nosotros, porque a veces lo que es bueno viene matando nuestra alma y viene matando nuestro espíritu. Y hay cosas que las podemos percibir como que sí, que nos van a convenir en el momento, pero más adelante verdaderamente lo que van a traer es amargura a nuestra vida y aflicción a nuestro espíritu. Y día con día debemos de caminar anhelando la dirección y voluntad de Dios, anhelando que en cada decisión, antes de nosotros tomarla, sea la decisión de Dios para con nosotros, sea el respaldo de Dios, y así procurar como Moisés, que si su presencia no va, nosotros tampoco queramos ir, porque de qué vale que vayamos y vayamos y vayamos si la presencia de Dios no está con nosotros. Cada uno de nosotros va a hablar acerca de la palabra que Maggie estuvo predicando el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo? Ahí nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Emmanuel García Peñalo, pero me conocen como Jordi. Soy sobrino de Heriberto aquí. Según yo entendí, que no nos podemos, que por ejemplo, si salimos de la casa, primero tenemos que poner todo a la mano de Dios. Amén. Para que Él nos cuide, y si no tenemos, ay Dios mío, si no tenemos la compañía de Dios, a nosotros no nos va a ir bien. Alfredo. No, que eso es así como dice nuestro hermano, que primero antes que salir debemos de poner nuestra vida en la mano de Dios, y como decía Mayri también, como Moisés le dijo al Señor, que si la presencia de Dios no va con él no iba a ningún lugar. Sí. Y así debemos de andar cada uno de nosotros. Amén. De acuerdo. Jessica primero. Realmente no sé si entre nosotros haya alguien así, pero hay personas que a veces cuando le pasa lo malo siempre culpan a Dios. Si tú sales sin Dios, entonces te pasa algo mal, como tú puedes culpar a Dios y en ningún momento le pediste su ayuda. Entonces a veces queremos hacer cualquier proyecto sin Dios, y cuando sale mal culpamos a Dios. Entonces debemos de entender que Dios va primero. El primer lugar debe de ser siempre para Él, y no estar culpando a Dios por cosas en las cuales nosotros mismos nos metimos.
porque a veces lo hacemos así. Yo salgo por ahí como yo quise, entonces cuando me pasa la cosa, eso es culpa de Dios. Algo que ella misma hizo, porque en ningún momento Dios le dijo, vete allí. Entonces debemos entender que Dios es en primer lugar y todo va a salir bien. Amén, así es. Pausa. En ocasiones nosotros podemos tomar decisiones sin Dios, y es como decía Jessica, Madeline y Emmanuel, que decían que cuando nosotros tomamos una decisión sin Dios, cuando tomamos un camino que Dios nos ha enviado, Dios nos respalda. Entonces, cuando Dios nos respalda, nos pasan todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque no tenemos la dependencia total del Espíritu Santo. Algo que siempre la pastora nos ha enseñado es que dependamos 100% del Espíritu Santo, absolutamente, para toda decisión. Y cuando nosotros empezamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres esto para mi vida? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo lo otro? Desarrollamos esa dependencia total de Él. Y cuando tenemos esa dependencia, Él nos respalda absolutamente en todo. Y si a veces creemos que algo nos va mal cuando Él lo permite, es porque es algo que Él permitió y es para forjarme a mí y forjar mi carácter. Entonces a veces cuando Dios nos envía a hacer algo y lo hacemos, si vemos que las cosas no están saliendo bien, es porque realmente sí están saliendo bien. En una ocasión, una persona hablaba conmigo y me decía, cuando vemos que la voluntad de Dios es totalmente a lo contrario a lo que yo creo, es porque se está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Puede ser algo confuso. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos que la voluntad de Dios es lo que yo creo o lo que yo pienso que puede hacer, cuando realmente todo lo contrario, y es realmente lo que Dios quiere para mi vida. A veces Dios nos guía y nos moldea a través de muchas cosas, pero es para moldear mi proceso, para moldear muchas cosas, obviamente siempre y cuando sabiendo que es el Espíritu Santo y que es Dios verdaderamente que fue quien me envió. Porque en ocasiones nos metemos en procesos, en problemas, y creemos que son problemas que fue Dios que nos entró, cuando realmente fui yo en mi conciencia, en mi madurez espiritual, en mi ignorancia, que tomé una decisión que no debí de tomar. Amén. Amén, así es. Gabriel. ¿Cómo sientas, mi niño? No hay problema, lo que quieras aportar o lo que ellos dijeron. Bueno, de esta palabra yo entendí que a veces queremos culpar a Dios por cosas que nos pasan, solo por no ponerlas en sus manos, por no confiar en Él y en el destino que Él nos tiene. Así es, amén. ¿Cuál es tu nombre? Charlie Noé García. Charlie. Charlie, ¿qué tú quieres compartir de lo que ellos acaban de decir? No tengo nada que aportar ahora mismo. Está bien, lo respetamos. Dorian, ¿tú quieres decir algo de lo que ellos acaban de decir? No, preferiría seguir escuchando. Para luego hablar. Sí, va a hablar. A él le gusta hablar mucho, que Entonces, Pauli, Bueno, hay algo fundamental que todos han estado mencionando, y es el hecho de que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él siempre nos respalda. Y esto me hace pensar en Reyes 18, donde habla sobre Elías y los profetas de Baal, donde Dios le había dicho que fuera al monte Carmelo e hiciera una prueba. Y él lo hizo justamente porque Dios lo mandó y Dios lo respaldó y salió ganando la batalla, por así decirlo. Mas sin embargo, si él hubiera sido cualquier otra persona que no tuviera fe, hubiera hecho lo que le diera su gana y se lo hubiera llevado Baal. sí es. Amén. ¿Te organiza? Esa familia entera vivía en un lugar en Belén, lugar donde había pan, donde la cosa abundaba, pero se le escaseó el pan, hubo una hambruna y ellos decidieron salir, pero ellos no consideraron el lugar. Entonces nosotros a veces salimos del lugar donde Dios nos tiene por una dificultad que estamos pasando y nos metemos a un lugar donde Dios no quiere que estemos. Entonces, si nosotros salimos sin Dios o hacemos cualquier cosa sin Dios, vamos a fracasar. Entonces cuando fracasamos, esas son las consecuencias de andar sin Dios, de hacer las cosas sin Dios. Entonces es necesario que cuando estamos pasando por un proceso, no entendamos que fue que Dios se fue de ahí, sino que estamos siendo probados y que las pruebas, los momentos difíciles son los que nos fortalecen. Si usted toda su vida se la pasa de bendición en bendición, usted no va a madurar en Dios, usted no va a crecer en Dios, porque son los procesos, es el desierto donde Dios nos moldea.
donde Dios moldea nuestro carácter, donde Dios nos hace ver esas cosas malas en nuestras vidas que nos separan de Él, que nos impiden adorar. Entonces es en el desierto donde Dios nos va quitando todas esas cositas que impiden que a Él suba de nosotros una adoración genuina. Entonces es necesario que aguantemos el proceso, que en el lugar donde hay pan, cuando se escasee, no salgamos corriendo porque vamos a sufrir consecuencias. Y lo que sufrió esa familia que perdieron a sus esposos fue la consecuencia de salir del lugar de donde habitaba Dios por una vicisitud, una hambruna que había en un determinado momento. Entonces debemos permanecer en Dios. Y si queremos hacer algo, si no nos sentimos cómodos con algo, vamos a preguntarle a Dios. Pero no vamos a preguntarles y irnos, sino vamos a preguntarle y esperar su respuesta, porque Él va a responder en su momento justo. Eduardo. Bueno, yo diría que todo se basa en la obediencia y el discernimiento que nosotros podamos tener. Nosotros debemos de pedirle discernimiento a Dios cada día para que así nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios en todo momento y nosotros poder saber cómo actuar a cada cosa que Él nos mande en el momento específico. Porque yo leía en un libro, no recuerdo bien, pero es que Dios mandó al pueblo de Israel a luchar contra otro pueblo y en ese momento ellos no obedecieron a Dios y vino la consecuencia de Dios sobre ellos y después ellos con su propia fuerza dijeron vamos a luchar contra el otro pueblo y Dios les dijo no vayan que yo no estaré con ustedes. Sin embargo ellos se fueron y fueron todos derrotados porque ellos quisieron actuar por su propia fuerza y no obedecieron a Dios en el momento en que Él los mandó a que fueran a luchar. Por eso nosotros cada día debemos de fortalecernos en Dios y tratar de obedecer lo más que podamos cada día. Amén, hermanito, así es. En continuación con lo que decía Fiordalisa, muchas veces es real. Nosotros estamos en la posición correcta, nosotros estamos en el lugar correcto y vienen los procesos, vienen las situaciones, vienen esa hambría, esa necesidad de que quizá en el momento no tengamos ese pan que verdaderamente nosotros necesitamos o la misma atmósfera, o sea, el mismo lugar nos impulsa a que nosotros tengamos que tomar una decisión para quizás nosotros alejarnos o apartarnos de verdaderamente el propósito de Dios. Algo que me agradó de la palabra de Dios y fue cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Si nos damos de cuenta, quizá a usted o a mí Dios nos dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Usted entiende que Dios le va a hablar de un lugar específico para que usted se permanezca allí. Si se dan de cuenta, Abraham fue errante, o sea, él estuvo en muchos lugares y la palabra de Dios le dijo fue, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y en ese transcurso de que el Señor le dijo, vete, él pasó muchas cosas, él pasó fue a muchos lugares y así muchas veces nosotros estamos, Dios da una palabra en nuestras vidas, Dios da una promesa en nuestras vidas y quizás nosotros entendemos que mañana es que se va a cumplir y no, cada palabra, cada promesa tiene un momento, un tiempo específico donde se tiene que cumplir, porque hay algo que también nos han enseñado y es que una bendición a destiempo se convierte en una maldición a tiempo. Y el hecho de que usted se mueva sin la cobertura y sin la aprobación de Dios, eso implica que usted verdaderamente se va a morir. Porque el único que sustenta, el único que verdaderamente da el pan que verdaderamente nosotros necesitamos es Jesús. Entonces, más vale pasar hambre y estar bajo la perfecta voluntad de Dios a quizá vivir en otro lugar y estar supuestamente en abundancia cuando verdaderamente el Señor no está en ese lugar y no aprueba ese lugar ni ese momento. Amén, así es. Madre. Amén. Agregando lo que ya han dicho,
Es que ciertamente debemos buscar y depender de la dirección del Señor para todo. Porque muchas veces, así como decía Fiona y Stephanie continuaba, que porque estamos en este lugar, Dios me colocó aquí, pero ya porque aquí no están las cosas como cuando yo empecé o cuando llegué, las cosas cambiaron. Yo quiero salir corriendo sin la dirección de Dios. Si Dios me colocó aquí, aunque la situación no esté como yo quisiera verla, debo esperar a que Dios me diga si me puedo mover o no. Y que podamos buscar la dirección de Dios para todo, que sin la presencia del Señor, sin el mandato del Señor, no nos movamos a ningún lado. Porque realmente fuera de la presencia de Dios y sin la dirección de Dios, en nada nos irá bien. Porque el Señor no se equivocó cuando Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces a ningún lado, sea lo que sea incluso en trabajo, emprendimiento, estudios, universidad, si no buscamos la dirección y la dependencia total de Dios, no nos irá bien. Porque es como Él dijo y ya dije, apartados de Él, nada podemos hacer. Amén. Así es. Yaheli. Bueno, continuando con lo que usted decía también, es que a veces quizás estemos en un desierto donde quizás desde tu humanidad tú quieras tomar una decisión a la ligera, pero no es lo correcto. Debemos esperar siempre la voluntad de Dios. Si Dios dijo que Él lo haría, Él lo hará porque Él es fiel y cumple sus promesas. Y realmente todo lleva un tiempo de preparación. Como ya han dicho, si el Señor nos manda, Él nos va a respaldar, pero procuremos que todo lo que vayamos a hacer sea enviado por Él para poder contar con su respaldo, porque como Jessica decía, no podemos culpar a Dios de algo que Él no nos ha mandado si fracasamos ahí. Si un ejemplo, Dios no me manda a sentarme aquí, ¿qué yo hago sentada aquí? Para que cuando me caiga venir a decirle, Dios mío, ¿por qué tú permitiste eso? No debe ser así realmente. Sino que si Dios me mandó a sentarme aquí es porque Él sabe que esto me va a sostener y yo no me voy a caer de ahí. Amén, así es. Eric. Eric, habla. Y que realmente ya lo han hablado todo. Realmente debemos de depender de Dios y dejar y permitir que sea Dios quien tome las decisiones en nuestras vidas, porque nosotros en muchas ocasiones, así como han dicho la mayoría, tomamos decisiones a las cuales no están ni siquiera aprobadas por Dios, ni tan siquiera se las consultamos a Dios. Y esas decisiones que tomamos nos llevan a una derriba, a un precipicio, y nos caemos. Y después queremos culpar a Dios, como decía la Jessica. Pero cuando empezamos a depositar todo en la mano de Dios, todo, la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero no solamente es amarlo de labios, así como dijo Dios en un momento, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sino depender de Dios en todo sentido, dejar que sea quien nos guíe y nos dirija a donde quiera que Dios nos ponga, es para glorificarse en nuestras vidas. Amén. Madeline. Bueno, continuando con lo que Madeline decía, realmente somos total dependientes de Dios y muchas veces queremos ser independientes cuando en la palabra lo dice, como decía Madeline, nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Nada podemos hacer fuera de Él, no podemos ni dar fruto fuera de Él porque Él es la raíz y muchas veces queremos tomar decisiones que no nos competen porque cuando venimos a Dios ya Él nos recibió y nos prometió que Él tomaría todo por nosotros y que nos ayudaría y nos aclararía el camino para todo lo que vayamos a hacer en la vida. Ya. Amén, así es. Edgar. Bueno, primero que todo yo les insto a que lean la historia completa, porque esta es una de las historias más bonitas que tiene la Biblia y encierran muchas enseñanzas. Nosotros sabemos que la palabra es viva y nos habla de diferentes maneras. Cada quien, lo que Mayelin ha leído, le habla de una manera diferente. Pero si nosotros hacemos una retrospección de la historia, pues nos estamos enfocando en Noemí, leímos esa parte. Lo primero que tenemos que entender es que esa familia que se fue a esa tierra de dioses extraños estaba liderada por un hombre, se llamaba Elimelech. ¿Qué me dice la palabra en este contexto? Que el liderazgo, mi amada, ahí es donde hablamos de la responsabilidad del liderazgo, que los líderes deben pedir mucho discernimiento a Dios, porque yo estoy casi seguro que quizás Noemí no se quería ir y sus hijos no se querían ir, pero están sometidos a una cabeza.
Entonces la cabeza tiene que tener mucho cuidado hacia dónde conduce a la grey. Porque quizás todo esto sucedió porque Elimelech dijo nos vamos. Y si el líder dice nos vamos, ¿qué hacemos? Nos vamos. Es por esto que en este contexto me habla del liderazgo, de tener bien claro las riendas a llevar. Pero aparte de eso, aparece un personaje en esta historia que es una cosa muy linda, de verdad que sí. Cuando yo lo leí me emocioné muchísimo. Ruth es una moabita que adora dioses ajenos, pero sin embargo esta mujer decide serle fiel a Noemí cuando sus esposos mueren y dice: donde tú vayas yo iré, al Dios que tú adoras yo adoraré. Y ustedes saben lo que pasó al final con esta mujer llamada Ruth. Si nosotros leemos la descendencia de Jesús en Mateo, aparece Ruth la moabita. Una bendición tan grande que Dios le dio a cambio de esa fidelidad que ella tuvo para con Noemí. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Seamos fieles al Dios viviente. Seamos fieles a las personas que nos están conduciendo por el camino de la verdad y la rectitud. Todo aquel que usted vea que le está conduciendo hacia la verdad que es Dios, séale fiel y honre a esa gente. Estamos hablando de líderes ahora, ¿verdad? Y estamos hablando de parejas y de amigos que nos conducen por el camino de la verdad, que es Dios. Ser fiel a Dios y honrar a nuestros mayores, a nuestros líderes. Lean esta historia porque se van a encontrar con muchísimas cosas hermosísimas dentro de ella. La historia de Ruth la moabita. Para añadir un poco a todo lo que ustedes han estado diciendo, nosotros podemos ver que esta familia sale de la tierra donde había pan, que significa Belén, y salen a la tierra de Moab, a tierra, como decía Edgar, de dioses extraños. Entonces ellos salieron de ese lugar porque, como decía Fiordalisa, se presentó una situación. Había hambruna en ese lugar y ellos decidieron salir a buscar un mejor futuro para su familia y para sus hijos. Y así pasa muchas veces con nosotros. Es como decía también Stephanie, que voy como a redundar. Dios nos posiciona en el lugar correcto. Nosotros estamos en Belén, en la casa de provisión, y nosotros queremos salir de la casa de provisión a otro lugar donde no hay provisión. Muchas veces nosotros queremos salir de la cobertura de Dios a un lugar donde sabemos que la gracia, la presencia de Dios no va a estar con nosotros, porque es un lugar donde nosotros física y espiritualmente nos vamos a estar muriendo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, vamos a procurar decirle: Señor, que se haga tu voluntad. No permitas que yo salga de Belén. No permitas que yo salga del lugar donde tú me posicionaste. Porque si Dios te posicionó en un lugar, es que aunque venga la dificultad, aunque venga la prueba, aunque venga una situación difícil, como se levantó en ese momento, Dios te va a dar la solución. Pero muchas veces nosotros nos queremos adelantar al tiempo y queremos salir de la cobertura de Dios. Y cuando nosotros salimos de la cobertura de Dios, entonces no nos espera nada bueno. Porque dice la palabra de Dios que fuera de ti no hay bien para mí. Fuera de la casa de Dios, fuera de la presencia de Dios, no puede haber bien para nosotros. Puede que en un momento nosotros nos sintamos bien, nos sintamos al máximo, todo esté bien. Porque al inicio yo apuesto que esta familia tenía provisión, le estaba viendo bien y todo iba viento en popa. Pero llega un momento en que estamos operando, como mami nos enseña, en una reserva. Que como tenemos la reserva de la gracia, así como pasó con el hijo pródigo, como él tenía la reserva de la presencia, como tenía reserva, estaba funcionando y operando bajo esa reserva. Y como estamos operando bajo la reserva, todo va a estar bien en el momento. Pero ya cuando nos demos cuenta que el Espíritu Santo no está con nosotros, ahí es que empiezan los problemas, ahí es que empiezan las dificultades, y ahí es que nosotros tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Porque ustedes saben algo que nos enseña la historia de Sansón, es que Sansón estaba tan acostumbrado a pasar límites y a fallarle a Dios, que cuando el Espíritu Santo se alejó de él, él no se dio cuenta. Porque como al principio le estaba yendo bien, él podía vencer y podía vencer,
como al principio le estaba yendo bien, no le hacía falta la presencia de Dios. Y así muchas veces somos nosotros. Tomamos decisiones apresuradas en nuestras vidas sin consultar a Dios, sin hablar con el Padre. Y dice la misma palabra de Dios que todos nuestros planes lo pongamos en las manos de Dios y Él hará. Y Él hará conforme a su voluntad. Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir y cómo seguirlo. Pero es como decía Jessica, ¿cómo Dios nos va a mostrar el camino que debemos seguir si antes nosotros no se lo mostramos? ¿Cómo Dios va a respaldar mi plan si yo no le muestro lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Cómo Dios va a direccionarme a toda verdad si yo no le digo lo que quiero hacer? Y si digo que me voy a ir por esa loma, me voy a ir por esa loma. Y cuando luego me caigo de esa loma, entonces quiero venir y decir, no, fue culpa de Dios. Como decía Jessica, no puede ser así. Debemos poner todo lo que vamos a hacer en las manos de Dios, todo en sus planes, dejarnos direccionar por Él y no salir de la casa de provisión, no salir de la plenitud de Dios, no salir de la presencia de Dios por lo que se pueda presentar. Porque es verdad que como cristianos nosotros vamos a tener dificultades. Es verdad que se van a levantar tormentas, es verdad que se van a levantar cosas que nosotros vamos a decir, wow, y es que la presencia de Dios no está conmigo, es que Dios me abandonó. Pero Dios va a usar ese momento de prueba para nos formar nuestro carácter y formar y mostrarnos a nosotros de qué estamos hechos. Así que no desistamos, no pensemos en tirar la toalla, no pensemos en retroceder y sigamos caminando al blanco, sigamos enfocados en que a quien le servimos es justo y va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Así que no hagamos las cosas a nuestro modo, porque a nuestro modo siempre vamos a salir perdiendo. Aunque al principio nos vaya bien, siempre vamos a perder. Pero a la forma de Dios vamos a ser más que vencedores y ganadores, porque es mejor lo que Dios quiere para nosotros que lo que nosotros podemos querer. Miren cómo Noemí llegó a su tierra amargada y dijo que le cambiaran el nombre y le pusieran Mara, porque ella salió llena de la presencia de Dios y estaba operando bajo esa reserva. Y cuando llega a Belén nuevamente, viene cambiada, viene transformada, porque viene amargada. Si ella estaba feliz, ya viene amargada, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros salgamos de la cobertura de Dios para después ponernos en vergüenza y que nosotros vengamos avergonzados a los pies de Cristo. Él quiere venir a maquillarnos todo y que tú salgas de la gracia del Padre, que tú salgas de los caminos de Dios y te dice, no, a ti te va a ir bien. Ven, empieza a beber, empieza a fumar, empieza a hacer tantas cosas para luego que Él te quite la gracia, para luego que se te vaya el brillo, tú vengas avergonzado a los pies de Cristo. Pero tenemos un Dios que aunque tú vengas avergonzado, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y no te va a juzgar ni te va a lastimar. Amén. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros salgamos del camino, que salgamos de la presencia para decir, para que señalarnos y que estemos avergonzados. Pero tenemos un Dios que no nos deje en vergüenza, y dice la palabra en el Salmo 34 que toda vergüenza de nuestros rostros es quitados. Busquemos a Dios, humillémonos ante Él y no permitamos que el enemigo robe nuestro brillo, no permitamos que el enemigo robe lo que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres el responsable de cumplir el plan de Dios en tu vida. Tú eres el responsable y la única persona que lo puede dañar no es el diablo. El enemigo no tiene el poder de dañar lo que Dios ha depositado en tu corazón. Pero Él pone cosas en nuestra vida para que nosotros nos desviemos. Pone trabas en nuestra vida para que quitemos nuestra mirada de los ojos de Dios, para luego avergonzarnos. Y no permitas que el enemigo dañe lo que Dios ha marcado y ha destinado para tu vida. Así que eso era todo lo que quería compartir. Consiste en que nos vamos a estar, por así decirlo, fortaleciéndonos y dándonos ánimo, ¿verdad? Cada uno, y también nos vamos a hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo, yo inicio. Yo soy Esmerlin, saludo a Carlos y le digo a Carlos que no tenga miedo. Ay, qué lindo. Sí. Yo soy Carlos, saludo a Dorian y mi versículo es Jesús lloró. Un versículo. También pueden usar un versículo bíblico, perdón, que se me olvidó. ¿Cómo tú te llamas? ¿En serio? ¿Qué es lo que te pasa? Yo me llamo Dorian y saludo a Fausto y le digo que se refugie en el Señor.
Ahora venga. Yo saludo a Pauli y le digo a Pauli. ¿Tú tienes favoritismo? Yo no tengo favoritismo. ¿Tú tienes favoritismo por el Pauli? Yo pensé que era José. No, yo saludo a mi hermano Eduardo y le digo que siga buscando del Señor. Yo saludo a mi hermana Jorge y le digo no temas, que el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Yo saludo a Pauli y le digo que descanse en el Señor y que siga guardándose para Él, para que permita que el propósito de Dios sea cumplido en su vida. Yo saludo a Charlie y le digo que no se separe de Dios porque solo en Él se puede encontrar la verdadera paz. Aleluya. Amén. Yo saludo a Madeline y le digo, ¿se puede decir cualquier cosa? Sí, lo que sea. Dios te ama. Amén. Yo saludo a mi pastora juvenil y le digo que sus fuerzas serán renovadas en el Señor cada día. Amén. Yo saludo a mi hermana Stephanie y le digo que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, que siga descansando y confiando en lo que el Padre tiene para ella. Amén. Aleluya. Yo saludo a mi hermana Jessica y le digo que ella es una perla delante del Señor, que ella es esa princesa que el Señor dice que ella es. Aleluya. Y que no se detenga porque grandes cosas Dios tiene para su vida y para su casa y para lo que le pertenece. Amén, aleluya. Yo saludo a mi hermano Pacheco, decirle que Dios es fiel y que Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre está ahí para él, que sin importar lo que haya de pasar, lo que haya de venir, Dios dijo que es siempre. Y si es siempre, no fue solo ayer, no solo hoy, sino que va a ser toda su vida completa y que siempre permanezca en Dios porque Él siempre estará ahí para él. Mi nombre es Alfredo y saludo a mi hermano Eri Antonio García y le digo que Dios tiene muchas cosas preparadas para él y su noviazgo. El matrimonio. Que sigan fortaleciéndose en el Señor cada día y lo amo mucho. Ay, está fuerte. Ay, era mi solo, pero ya te lo digo. Agradezco a Eric. Mi nombre es Eric. Saludo a mi amada. Y... No le sale una palabra para decir. No, yo no me tengo un solo versículo bíblico que me pasa por carita. Mientras estaba orando, me estaba doliendo aquí. Y me acuerdo de Génesis 21. Oye, mi costillita. Mi nombre es Mayer y saludo a Ismael. Le digo que ponga su esperanza en el Señor porque Él es fiel para cumplir lo que promete y que su alma pueda verdaderamente descansar en Él. aleluya.